Ahora sí. Buenas. No, les comentaba eso, que vamos a hablar de un tema que mucho no vamos a descubrir nada nuevo, pero sí me di cuenta revisando que a pesar de que es un tema muy sistematizado, nosotros seguimos muy poco esa sistematización, ¿no? Hacemos muy poco de las cosas que están escritas, que sobre todo son medidas donde aseguran, donde dan seguridad al paciente en momentos, sobre todo, de una intubación dificultosa. La gran mayoría de las cosas que encontramos escritas, por lo menos, son orientadas a la anestesia. Como ustedes ya saben, son dos pacientes bien diferentes de lo que es el paciente de urgencia o el paciente de CTI, donde las condiciones de la intubación van a ser, son diferentes. O sea, por ejemplo, un algoritmo clásico de anestesia muchas veces, en el caso de que no se pueda ventilar, va a terminar en despertar al paciente, cosa que nosotros no podemos hacer eso. Eh, Como forma de ordenar la charla, primero nos íbamos a enfocar en lo que es la vía aérea difícil, pero le iba a dar una pequeña introducción de lo que es la maniobra de intubación y los pasos que hay que seguir, para ponerles un poco en contexto y que entiendan un poco de lo que les estaba hablando. Eh, ¿Ven mi presentación? Supongo que sí. Sí. Perfecto. Bueno, esta es un poco la bibliografía de la que me basé. Ya les digo, hay montones de cosas escritas para medicina intensiva, para urgencia. Más recientemente se han escrito más cosas y algunos enfoques que son bastante interesantes que antes no estaban. Pero básicamente son esas las cosas. ¿Cuándo nosotros definimos que tenemos que intubar a un paciente? Esto voy a ser bastante breve, pero no está de más. Y básicamente es con el enfoque del ABCDE, ¿no? Cuando nosotros tenemos una alteración en la vía aérea, si no está permeable, pero con tumor, infecciones, cuerpos extraños, tiene estridor, cuando tiene insuficiencia respiratoria, cuando hay alguna falla en la circulación, cuando hay algún deterioro neurológico, perdón, o se considera si la evolución del paciente, nosotros pensamos que va a requerir una ventilación para proteger la vía aérea, por ejemplo, durante un traslado. Pero básicamente las indicaciones para intubación, más allá de la insuficiencia respiratoria, no olvidarse que una indicación bien clara para la intubación es el shock, muchas veces el shock séptico, si bien el paciente puede tener una buena oxigenación, una buena saturación, pero el shock es una causa bien clara para la ventilar. Y el otro es la depresión de la vigilia, sobre todo para proteger la vía aérea de la aspiración. ¿Cuál es el algoritmo que nosotros vamos a usar para intubar a un paciente? Y básicamente lo que está universalmente aceptado es la secuencia rápida de intubación o en bloque quirúrgico, que lo que ellos lo denominan la secuencia rápida de inducción. Y este es el procedimiento estándar para el manejo de la vía aérea, sobre todo diseñado para los servicios de urgencia, donde donde se usa un protocolo para disminuir los riesgos durante la maniobra de la intubación, ¿no? Esto que implica el paso de la sedación y un bloqueo neuromuscular previa a la colocación del tubo. Esto es una cosa que hay mucha si bien el concepto de las 7P, de la secuencia de intubación rápida, se maneja bien, pueden haber algunas alteraciones en algún lugar de la secuencia, pero básicamente yo tomé esta, que me pareció la más fácil de recordar, donde se divide en la preparación, la preoxigenación, el pretratamiento, la parálisis de inducción, a pesar de que es inducción y parálisis, la posesión y protección, el posicionamiento del tubo, o sea, la secuencia de la intubación, pasar el tubo por la tráquea, propiamente dicho, y los cuidados luego de la intubación. ¿Tá? El primer paso, la preparación, ahí nosotros después de definido que vamos a ventilar a un paciente, vamos a organizar el equipo de salud, vamos a asignar los roles que cada uno va a cumplir en esa maniobra, preparar el equipo, seleccionar los fármacos, seleccionar el material, ver que tengamos los materiales para el caso de una vena difícil. Ni hablar que dentro de la organización del equipo de salud va a haber gente con diferentes grados de experiencia, donde siempre tenemos que avisar, esto ya lo habíamos hablado una vez con una charla acá, siempre tenemos que tener este, en sobreaviso a otro colega, cuando vamos a hacer este tipo de maniobra, en caso de que se nos complique.
Idealmente esta maniobra la vamos a hacer por lo menos con 2 médicos. Considerarles el score de Macocha para la predicción, esto es de intubación difícil. Y como mnemotecnia también, vamos a ver que hay muchas mnemotecnias por lo que es el manejo de la vía aérea, la intubación, la vía aérea difícil. Algunas las vamos a acordar, otras no, pero estas me parecieron bastante importantes. Primero es el Macocha y después el Sofame para lo que es la preparación. El Sofame que es, nosotros vamos a tener preparado el equipo de aspiración, el oxígeno que esté conectado, este, la vía aérea, ver los predictores de vía aérea difícil, preparar los fármacos, la monitorización y el resto del equipo. ¿Qué es el Macocha? Bueno, el de Macocha es un score que es el único score válido para evaluar la vía aérea difícil en pacientes críticos. Se compone de 3 factores, uno que están relacionados con el paciente, los otros están relacionados con la patología, obviamente, del paciente, y el resto con el factor del operador, que esto es bien interesante, un score del 0 al 12, donde la puntuación más alta, obviamente, es más difícil la intubación. Un score de 3 ya parece una intubación difícil en pacientes críticos. Los que están relacionados con el paciente, bueno, van a incluir la malampati, que ahora le voy a comentar. Si el paciente se conoce que tiene obstrucción, una apnea obstructiva del sueño, perdón, si tiene movilidad reducida del cuello o una apertura limitada de la boca. Los factores de la patología son el coma, la hipoxemia severa, y los que están relacionados con el operador es que no sea anestesista. Obviamente que el que ideó este score es un anestesista, ¿no? Pero supuestamente son los que tienen un buen manejo de la vía aérea porque es lo que manejan todo el tiempo. Ya le digo, en otras condiciones, pero están acostumbrados a lo que es la vía aérea. Otra mnemotecnia para predecir lo que es una vía aérea difícil es la mnemotecnia de Lemon. Muchas de las mnemotecnias, score, van a tener factores que se van a superponer. Por ejemplo, la movilidad cervical, la apertura de la boca, la macroglosia, son cosas que se van a superponer. En este caso, Lemon, que es mirar externamente cuáles son las características visibles que pueden indicar una intubación difícil, como puede ser un trauma en la cara, incisivos grandes, barba, bigote, lengua grande. Eh, Evaluar la regla del 3 y 2. Esta regla implica medir las distancias claves que son la distancia dentro de los incisivos, que por lo menos debe entrar 3 dedos, la distancia entre el hioides y el mentón, o sea, la distancia submentoniana, donde también deben ser al menos 3 dedos, y la distancia entre el cartílago tiroides y el piso de la boca, que debe ser de al menos 2 dedos. La M, que es el Malampati, que ahora te voy a hablar, y después si existe noción de que hay obstrucción de la vía aérea, y después la movilidad del cuello. Acá tenemos el predictor de lo que es el 3, 3 y 2, y es el Malampati, que está un poco más explicado. El Malampati, yo creo que ya lo hablábamos alguna vez con una charla que hemos tenido de vía aérea difícil. El Malampati, en situaciones de críticas o de riesgo, es un score muy difícil de valorar. Es un score donde uno, el anestesista habitualmente lo valora durante la policlínica de anestesia previo a la cirugía, ¿no? Y bueno, y esto básicamente es cuáles de las estructuras de la vía aérea están visibles. Se examina abriendo la boca y ahí ves si están los pilares, el paladar blando, el paladar duro o la úvula. Y a medida que esas estructuras se van viendo menos, va aumentando de clase funcional. La clase 3 y 4 se considera como que es una vía aérea difícil, donde solo se visualiza el paladar blando y acá. Y donde el paladar blando ni siquiera se ve, lo único que se ve es la lengua y nada más. La segunda P, la preoxigenación. El objetivo de la preoxigenación es desnitrogenar los pulmones, concentrar en oxígeno a 100% lo que es la capacidad vital pulmonar, cosas que durante la maniobra de intubación nos dé un lapso de seguridad para que no haya hipoxemia. Lo recomendado para la preoxigenación, que va a ser con ventilación con máscara, puede ser con CPAP, puede ser incluso con UAF, es de entre 3 y 5 minutos, no menos de eso. Hay pacientes que tienen menor capacidad funcional, como la embarazada, los obesos, el EPOC,
donde a veces eh, es un poco más dificultoso llegar a una saturación de 99 a 100%, deshidrogenar totalmente los pulmones solo con la máscara, y a veces puede ser recomendable el uso de ventilación mecánica no invasiva o CPAP. Con respecto al pretratamiento, esto es una de las P que son medias voladas, se superponen con las otras, y en realidad se refiere a la preparación del paciente antes de la inducción de la intubación. Es una de las cosas que hacemos poco, o nada diría, que esto incluye la optimización hemodinámica, esencial para prevenir la hipotensión durante el procedimiento, la administración temprana de líquidos o vasopresores, puede ser necesaria para la teoría hemodinámica, sobre todo en pacientes con riesgo, ni hablar de los pacientes sépticos, los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, que tienen riesgo de, con la medicación o con la ventilación de la presión positiva, que hagan una hipotensión. Y el uso de opioides como tratamiento para la intubación endotraqueal se ha investigado principalmente en el contexto de atenuar las respuestas hemodinámicas relacionadas con la intubación. La intubación puede provocar cambios hemodinámicos indeseables como la taquicardia, el parto y las arritmias, debido al dolor y al estrés del procedimiento. Habitualmente se recomendaba morfina, ahora el uso es el fentanil, 2 microgramos kilo de fentanil administrada en 2 minutos, es una ampolla más o menos para un paciente adulto. Puede prevenir, como les decía, los cambios hemodinámicos, sobre todo en pacientes, se estudian pacientes con riesgo de hipertensión endocrinal, que puede llegar a atenuarlo un poquito. En este caso no voy a hablar de la lidocaína, no voy a hablar tampoco porque se ha demostrado que no tiene mucho beneficio como pretratamiento para ciertos pacientes, ¿no? Tiene más riesgos que beneficio. Con respecto a la parálisis e inducción, como les comentaba hoy, es mejor hablar de inducción y luego parálisis. O sea, la secuencia de intubación rápida prácticamente está dentro de la definición, involucra la administración secuencial de un agente inductor para inducir la conciencia y un agente paralizante neuromuscular para relajar los músculos y facilitar la visualización de la laringe, que este es el objetivo principal de la curarización, como vamos a ver más adelante. Esta es otra de las cosas que no la hacemos frecuentemente, a pesar de que la bibliografía está más que demostrada. La inducción está recomendada sobre todo a pacientes con riesgo de colapso cardiovascular, realizarla como primer fármaco, primera línea es con etomidato, como segunda línea ketamina, y bueno, si no disponemos ninguno de los dos, midazolam o propofol. Y como no estamos familiarizados con estos fármacos, estas son las... Después les voy a repetir igual la dosis de etomidato y de ketamina. Más o menos son 0,2-0,3 miligramos kilo el etomidato. Las ampollas son de 20 miligramos. Para una persona adulta se va más o menos una ampolla. Y de ketamina es 1,5 a 3 miligramos kilo. Las ampollas son de 500 miligramos. El resto que aparece este bundle, que aparece en este artículo, también está bastante interesante, como para no pasarlo por alto. Y tiene 10 puntos este bundle que mencionaba. Durante la preintubación, por verla, como hablaba hoy, la presencia de 2 operadores, una carga de fluidos, en el caso de que tenga ausencia de edema pulmonar, la preoxigenación por lo menos 3 minutos, que puede ser con una ventilación mecánica no invasiva, siempre teniendo el riesgo de que el paciente pueda aumentar la presión gástrica, ¿no? La secuencia de la intubación con los fármacos, con el etomidato, la ketamina y luego viene la parálisis muscular con la succinicolina, la maniobra de Selig y después los cuidados post-intubación. Un poco de los fármacos, lo que le venía nombrando recién de la inducción, del etomidato, aparece en la mayoría de las guías, y no te diría que en todas las guías, como primera línea. Actúa sobre los receptores GABA, la dosis que le mencioné es 0,04 miligramos kilo. Y esto puede ser una buena opción en pacientes hipotensos porque tiene un mínimo impacto hemodinámico. Lo mismo sucede con la ketamina, que la ketamina aparte tiene la ventaja de ser un broncodilatador y es muy útil en pacientes también con hipotensión. No es el motivo de la charla esta, pero por lo menos, si en algún momento lo hablamos, la ketamina es el fármaco ideal para usarlo en la secuencia de intubación retardada, que se usa sobre todo en los pacientes donde no nos permite hacer una buena preoxigenación, porque el paciente está excitado, inquieto, nosotros recurrimos a la ketamina para dejarlo con un nivel de conciencia que tenga una respiración espontánea, preoxigenar
y después recién curarizar y intubar. Intubar. Esto es muy útil en pacientes asmáticos de EPOC, sobre todo por eso. Los pacientes que pueden estar hipoxémicos excitados y aparte la que también es un potente broncodilatador, que incluso muchas veces se puede hasta evitar el proceso de intubación si vemos que la situación respiratoria mejora solo con la oxigenación y con la inducción. El propofol, con las dosis que lo mencionaba, 1,5, 2,5. Esto es importante, ahora voy a hablar, creo que tengo un estudio acá para comentarles, del potente poder hipotensivo que tiene el propofol. Como saben, las ampollas son de 200 miligramos, 10 mililitros, y después el midazolam, que no voy a comentar mucho, pues ya es más que conocido. Este es el estudio INTUBE, que salió hace unos 4 años. Es un estudio que ha quedado de bastante referencia con lo que es este tema, las complicaciones perintubación. Es un estudio, bueno, son dos autores referentes en el tema, que siempre que lo van a ver en artículos van a comentar sobre lo que es la intubación en el paciente crítico, donde han desarrollado mucha bibliografía. Bueno, este es un estudio observacional este, donde la intención era sobre todo evaluar la incidencia y la naturaleza de los eventos adversos 30 minutos posterior al inicio del procedimiento de intubación. Estos eventos adversos incluyen la hipoxemia severa, la inestabilidad cardiovascular y el paro. El evento más frecuente fue la inestabilidad cardiovascular que se observó en casi la mitad de los pacientes, 42,6%. Y este evento de inestabilidad cardiovascular fue sobre todo asociado al uso concurrente de propofol, en comparación con el etomidato, que se observó con mucho menos frecuencia colapso cardiovascular con el uso de etomidato. La parálisis, ya les mencioné bastante, y amén de ser reiterativo, y después ustedes me pueden decir lo contrario, es una de las cosas que poco aplicamos. La usamos mucho durante el COVID, donde por razones que desconozco, muchas veces la visualización de la vía aérea por edema, por aumento de las partes blandas, era bastante dificultosa y bueno, con la parálisis neuromuscular se nos vio bastante facilitada. Pero ni antes ni después tuvimos como uso rutinario el uso de la parálisis neuromuscular. Amén de que por varios estudios, sobre todo este referente de Mosier, demostró que la intubación con parálisis es mucho más fácil y hay mayor tasa de éxito durante el primer intento curarizado que no estando curarizado. La dosis, ya un poco la vimos. Y acá es un tema que, bueno, que yo me atrevería más, si no tiene contraindicaciones, me animaría a usar más la succinilcolina que el rocuronio. La succinilcolina tiene una vida media más corta, la única desventaja que es un bloqueante neuromuscular despolarizante, a veces puede tener fasciculaciones durante el bloqueo. Y yo por lo menos lo veo como más de ventaja el uso recurrente porque tiene una vida media mucho más larga, de 40 a 45 minutos. Sin embargo, el anestesista lo pone como fármaco en primera línea el rocuronio. Ellos cuentan con el antídoto específico para el rocuronio, que es el Sugamandex, en el caso de que requieran volver a la ventilación espontánea, pueden llegar a usar este antídoto. La posición y la protección. Bueno, acá bastante breve. Es necesario alinear los tres ejes, como saben. El oral, el faringio, para lograr una mejor visión de las cuerdas. Y esto se logra mediante la posición de olfateo. Si bien hay ciertas controversias de cuál es la mejor posición para ventilar a un paciente, si es la posición del olfateo o la extensión del cuello, está entre esas dos, o cual a uno le quede más cómodo, o pasar de una a otra en caso de que no las pueda visualizar de forma correcta. La maniobra de Selig, también bastante controvertida, es para ver la distensión gástrica y la aspiración del contenido gástrico durante el procedimiento. Esto es la presión que se ejerce sobre el cartílago cricoides hacia el esófago. Y muchas veces puede empeorar la visión, pero también se puede pasar de una maniobra a la otra, a dejar hacer o no hacerla y ahí ver qué mejor visualización tenemos. Lo mismo que la maniobra de Burke, es el back up and right position. O sea, nosotros vamos a aplicar una presión hacia atrás, arriba a la derecha del cartílago tiroides
para mejorar la visualización de la glotis. Y eso también a veces puede complicar más de lo que se ve porque hay que medir mucho el nivel de presión que se le necesita ejercer al cartílago tiroide. ¿Cuál es el tip, por lo menos práctico? Bueno, a veces uno durante la laringoscopía directa puede hacer la laringoscopía con la mano izquierda y con la derecha ejerce presión y ve cuál de las dos maniobras le es más beneficiosa y le pide a un segundo operador que realice la maniobra que mejor le quedó cómodo con la presión que él vio que se veían las cuerdas vocales, ¿no? Esto es lo que les comentaba recién, de la lesión de los cuatro ejes. No me quiero extender mucho, pero en las dos de abajo, donde es la posición de olfateo y la hiperextensión, donde vemos que el ángulo entre la visión y el ángulo de las cuerdas vocales es el menor y donde ahí se logra una mejor visualización que con este tipo de posición. El posicionamiento del tubo. Esto corresponde al procedimiento de intubación propiamente como tal y se realiza con el paciente bajo sedación y curarización. ¿Qué pasa? En el contexto de vía aérea difícil no conocida con el paciente anestesiado, si el paciente puede ser ventilado pero no intubado, se recomienda no realizar más de 2 o 4 intentos y después pasar a reoxigenar de nuevo. Se deben evitar intentos repetidos de intubación para prevenir el edema y el sangrado que podrían dificultar futuras intubaciones y la ventilación con mascarilla o el rescate con la máscara laringe. Aquí tenía un videito que voy a por lo menos. Yo también tengo cuenta y no, esto no se tendría por qué ver, pero bueno, igual después se lo muestro. Así lo puedo. Bueno, lo otro es verificar la posición del tubo. Esto se hace, no hay ninguna que sea 100% certera, a menos, creo que me la jugaría más por la detección del CO2 inhalado por la capnografía, pero esta secuencia empieza desde la visualización directa de la intubación, o sea, nosotros vemos pasar el tubo por las cuerdas vocales, la videolaringoscopía ofrece una mejor visualización de de la maniobra, incluso podemos grabar y verificar con la grabación. La auscultación también, aunque esto puede ser engañosa en pacientes obesos con efisema, o si está muy cerca de la carina bronca principal, pero y la detección del CO2 inhalado que procede por método colorimétrico o por capnografía, ¿no? Esta tiene que ser la curva correcta de lo que es un paciente ventilado en vía aérea del CO2 inhalado. Obviamente con el otro método es la radiografía, pero no vamos a esperar a que le hagan una radiografía, mirarla, a ver si el paciente está bien ventilado, pero por lo menos nos sirve para ver una confirmación definitiva y ver dónde está la punta del tubo que tiene que estar, como muestra por acá, entre 3 y 5 centímetros por encima de la carina, ¿no? Se puede hacer también por medio de ecografía, eso tampoco voy a, pero solo para que lo sepan, ¿no? Hay algunas cosas ahí escritas. Y después los cuidados post-intubación. Fijar el tubo, asegurar el tubo intercraneal es fundamental para evitar desplazamientos, hacer un monitoreo hemodinámico, sedar a anestesiar al paciente durante la tensión mecánica y vigilar lo que es la hipotensión post-extubación, como dice todo este algoritmo que también me pareció bastante importante. Pero vamos a repasar acá la canografía para chequear el tubo, el uso de vasopresores si es necesario, si la presión arterial sistólica se mantiene por menor de 90, empezar la sedación, los parámetros ventilatorios, reclutamiento si requiere, ¿no? Y esto acá repasa un poco todos los pasos, ¿no? En forma más gráfica. Lo mismo, vieron que muchas de las cosas se van repitiendo con los diferentes algoritmos, diferentes artículos. Esto es lo que es el protocolo, por lo menos para lo que es los pacientes críticos o de emergencia, el protocolo de Montpellier, ¿no?
con los dos operadores, la carga de fluido, que eso es algo medio controvertido, pero bueno, si hacer carga o no, si hacer vasopresor de entrada o no, y qué tipo de vasopresores, pero por lo menos conceptualmente tener en cuenta que los pacientes pueden tener un colapso cardiovascular durante o luego de la maniobra de la intubación, que hay que tener en cuenta, sobre todo en pacientes de riesgo, con FEBI baja y pacientes chocados, ¿no? Ya de entrada, ¿no? La preoxigenación, que puede ser con ventilación mecánica no invasiva, de 3-5 minutos. En los casos de que tengamos predictores de vía aérea de dificultad, usar el video laringoscópico de entrada, la maniobra de Selig. Y después, ahora lo que va a hablar más Lucía, nosotros en esto nos vamos a enfrentar a dos escenarios, ¿no? Que son la vía aérea, en realidad a tres escenarios. La vía aérea que nosotros vamos a proponernos ventilar a un paciente y no va a haber ningún problema, no vamos a encontrar predictores de vía aérea difícil. Después el paciente que ya sabemos que es difícil ventilarlo, entonces vamos a tomar las precauciones del caso. Y después el paciente que nosotros nos vamos a encontrar sin saber que la vía aérea era difícil. Y eso es lo que va a hablar ahora Lucía. ¿Puedes compartir vos, Alex, o comparto yo y voy? Para que sí, sí, yo con vosotros. Ahí va. ¿Ven ahí? Sí. Bueno, en realidad ahora breve resumen, porque ya Alex contó mucho y en realidad se repite mucho por ambos lados. Lo que vamos a ver es sobre el manejo de la vía aérea difícil, cómo se define y la importancia. La importancia en realidad es que el adecuado manejo de la vía aérea es una de las competencias esenciales para los médicos, cualquiera sea su especialidad, pero principalmente los médicos que nos encontramos en puerta de emergencia o intensivistas, anestesistas, ya que los errores pueden conducir a complicaciones muy graves. La vía aérea difícil se define como cualquier situación clínica en la cual un operador con capacitación convencional tenga dificultad, ya sea para la ventilación, cualquiera sea el dispositivo que se elija, pudiendo resultar en una oxigenación alveolar inadecuada. Acá en realidad es un breve resumen de las indicaciones para la intubación, como ya les mencionaste, que pueden ser el paro cardiorrespiratorio, la insuficiencia respiratoria, compromiso de la vía aérea, la alteración del estado de conciencia, un Glasgow menor a 8, cirugías mayores o de larga duración que se tenga que hacer bajo anestesia general, o para proteger la vía aérea ante eventos como sean vómitos o sangrados. Bien, y en lo que estaba mencionando él es que en realidad cuando uno busca manejo de la vía aérea tenemos esto de lo que es el manejo de la vía aérea predicha, que sería como lo que valora un anestesista en un control en policlínica, para el cual se encuentran varios tipos de escalas y scores. Como ya las mencionó, tenemos la escala de Malampati, que era el análisis de la anatomía de la cavidad oral. En realidad, acá como destacar, se ve que los grados 3 y 4 tienen mayor probabilidad de dificultad en el caso de la intubación. También de la distancia tiromentoniana se destaca que una distancia menor a 6 centímetros sugiere una intubación difícil. Así a grosso modo. Pasamos. Después también tenemos otros scores, que puede ser la distancia externo-mentoniana, que una distancia menor a 11 también se relaciona con intubaciones difíciles, y la extensión atlanto-occipital en realidad habla de la limitación para, como se habló hoy, para poder alinear lo que es el tema de los ejes. Siguiente. Bien, acá como predictores de intubación difícil tenemos los predictores de menor complejidad,
como era el Malampati 3 o 4, una distancia tiro-mentoniana menor a 6 centímetros, la limitación o la ausencia de la protusión mandibular, limitación a la movilidad cervical, la distancia externo-mentoniana menor a 12 centímetros, obesidad mórbida, cuello corto, dientes prominentes o macroglosia. Y los predictores de mayor complejidad es el antecedente ya de haber tenido una intubación difícil, la apertura bucal menor a 3 centímetros y la inmovilidad cervical o mayor a 2 predictores de menor complejidad. Malformaciones craneofaciales, tumores o procesos infecciosos, o el antecedente de haber tenido radioterapia cervical. Bien, las estrategias para la vía aérea difícil predicha, en realidad, que sería lo que uno valora en un anestesista en un control en policlínica, siempre se considera la intubación en un paciente despierto, la preparación y el equipo y el personal especializado, y el uso de dispositivos avanzados para disminuir los riesgos, como pueden ser los videolaringoscopios o los fibrobroncoscopios. Y ahora en realidad lo que vamos a hablar un poco más, o sea, y especificar un poco más de los instrumentos y los mecanismos, es el caso de la vía aérea difícil no predicha, que es a la que nos enfrentamos en la emergencia o en escenarios que uno no se lo espera. Y la importancia en realidad es un reconocimiento temprano y la solicitud de ayuda en el caso de que uno no se sienta preparado o que ante ya el segundo intento no se pueda lograr ni una correcta ventilación ni una oxigenación. Pasamos. Acá en realidad, como ya mencionó, tenemos la escala de Lemon, que esto es una escala que es la vía aérea previa a la intubación, que se puede hacer únicamente mediante la observación. Uno puede, la L es lo que sería mirar, examinar, buscar lesión o traumas, o condiciones predictoras que pueden ser el cuello corto, la obesidad, masas, trauma en cuello, una lengua protruyente, en el caso de la barba, o la mandíbula pequeña. La E fue lo de la escala de los 3 y 2. La M sería lo de la apertura bucal o la escala de Malampati, que habíamos mencionado que de 3 y 4 ya eran de mayor riesgo de dificultad. La O puede hablar de la obstrucción, que es valorar la presencia de la epiglotitis, abscesos, amigdalinos, hematomas a nivel del cuello, el antecedente de tener una reacción alérgica o quemaduras de la vía aérea. Y la N en realidad habla en cuanto a la movilidad del cuello, que en caso de un politraumatizado que tenga la presencia de un collarino, la imposibilidad de poder realizar una correcta hiperextensión del cuello. Bien, el algoritmo de manejo, en realidad, como ya se repitió también, es la evaluación correcta de la vía aérea, empezar con una correcta oxigenación, tener el equipo adecuado, una correcta posicionamiento del paciente y la elección de dispositivo y el tipo de ventilación que vamos a utilizar en esta situación de emergencia. Siguiente. Acá en realidad tenemos vamos a ir escalando, como principal dispositivo, el que siempre se utiliza de primera mano, es la oxigenación mediante la bolsa máscara, que tiene una técnica correcta, hay que priorizar el sellado de la máscara con la maniobra de la C y la E, la apertura de la vía aérea, que en realidad se puede hacer mediante tracción mandibular o una elevación del mentón, y bueno, en realidad para ver la eficacia, signos como puede ser la elevación torácica, la auscultación o la oximetría. Y el caso de reconocimientos tempranos de dificultad, que se pueda utilizar una cánula orofaringea o escalar otro dispositivo de mayor complejidad, como pueden ser dispositivos supragróticos o dispositivos más avanzados. Acá como dispositivos supragróticos hay varias generaciones de dispositivos, a mayor generación son más modernos y más avanzados, y lo que tienen estos dispositivos, que en caso de que no se pueda intubar, son dispositivos de fácil colocación, se utilizan, se colocan en realidad siguiendo lo que es la curvatura natural de la vía aérea y se infla el valor. Como ventaja, tiene un menor estímulo sobre la laringe, disminuyendo así lo que es el estímulo simpático que pueden producir otros tipos de ventilación, y en realidad tiene menor riesgo de lesiones sobre la tráquea. Como desventaja, no protege sobre aspiraciones y tiene un sellado menos eficaz en pacientes obesos.
Hay ciertas versiones de dispositivos, los más avanzados, que permiten incluso proceder a realizar una intubación convencional o pasar también sondas para aspiración. Bien, después tenemos lo que es la intubación orotraqueal convencional, que se realiza con el biolaringoscopio. Ahí, como se ven, hay distintos tipos de pala. Es de las técnicas estándar y más utilizadas que hay. Se encuentra más disponible cualquier tipo de emergencia o de ambulancia. Es una intubación rápida en la mayoría de los pacientes. Como desventaja, requiere una correcta alineación de los ejes y es una técnica difícil en pacientes con una vía aérea difícil. También tiene mayor riesgo de trauma laringio y dentario ante maniobras forzadas. Como había también mencionado hoy, lo de la clasificación de Cormack, que en realidad es la valoración que uno hace al colocar el laringoscopio mediante la avisación directa, que la clasificación de 3 y 4 en realidad son las que son mayor predictoras de una intubación difícil. Siguiendo a esto tenemos la biolaringoscopía, que son de los dispositivos modernos, tiene una mejor visualización de la vía aérea y de los ejes, no requiere una alineación completa y en realidad garantiza una reducción del número de intentos fallidos. Como desventaja, requiere una mínima curva de aprendizaje y experiencia y el costo que no se encuentra en realidad disponible en la mayoría de emergencias ni de centros. Sé que se encuentra disponible en blog o en el caso de CTI, pero por ejemplo la emergencia por ahora no contamos con él. Se puede pedir, pero bueno, no está siempre al alcance de la mano. Como otro dispositivo también de los modernos está la fibrolaringoscopía, que se realiza mediante el fibrolaringoscopio flexible. Es ideal para la vía aérea difícil predicha. Se utiliza en pacientes que tengan una limitación a la apertura bucal o a la movilidad cervical y evita lo que es la hiperextensión cervical. Como desventaja, en realidad es una técnica que requiere de un operador especializado. Es una técnica más lenta y puede fallar en caso de que haya secreciones o sangre a nivel de lo que es la vía aérea. Bueno, y como último, en realidad, algoritmo para lo que es la ventilación es la cricotiroidectomía, que es el método definitivo cuando fallan todas las técnicas. Asegura una ventilación en realidad en situaciones críticas, no es una técnica de elección ni mucho menos, es como en el caso de que no se pueda intubar o no se pueda ventilar. Tiene una alta morbilidad si no se realiza correctamente y puede tener complicaciones como son la hemorragia, la estenosis traclear o la infección. Siguiente. Bueno, y como conclusiones, en realidad la vía aérea difícil es en la mayoría de los casos, no justo en los de emergencia, es prevenible haciendo una correcta evaluación preoperatoria y la planificación, y los dispositivos modernos mejoran el éxito de la intubación. Y el entrenamiento constante reduce las complicaciones y salva vidas. Y por ahí quedamos, en realidad, para no ser tan repetitivos. Está perfecto. ¿Para qué voy a dejar de presentar? Ahí va a catar la bibliografía. Ahí quedó, ¿no? Sí. Bueno, bueno, como les comentaba, no sé si alguien va a llegar a la misma conclusión. Es un tema de que si bien está bien escrito y sistematizado, nosotros aplicamos poco a las cosas que están ahí, ¿no? De hecho, me atrevo a decir, por lo menos en todos los lugares que yo trabajo, no hay, no hay un carro de vía aérea difícil. Rara vez hacemos premedicación con fentanil, casi nunca hacemos bloqueo neuromuscular, a pesar de que todo eso esté demostrado que disminuye las complicaciones y aumenta la tasa de éxito de la intubación con el primer intento. Lo otro que tampoco tenemos es a mano un lugar donde nosotros tengamos los predictores de vía aérea difícil o un algoritmo de seguimiento, ¿no? Creo que son cosas que podríamos mejorar al futuro más en lo práctico que lo teórico que pudimos hablar acá, ¿no? Como cosa, por lo menos, me parece que es bueno empezar a tener el concepto de lo que es
la vida era difícil y como dijo Lucía, lo que es el concepto de la situación que no queremos llegar nunca es no puedo oxigenar, no puedo intubar, que es lo que define la vida era difícil, que lo define todos los procesos, desde el proceso, desde que no puedo oxigenarlo con máscara, los dispositivos supraglóticos tampoco pueden, obtengo una buena oxigenación, la visualización de las cuerdas vocales con la laringoscopía directa es difícil, y obviamente yo no puedo pasar el tubo. Todo eso lo define y ahí llegamos al último recurso que es el acceso, es el FONA, que decir es en inglés por el acceso por el cuello de la vía aérea. Que tiene menos misterio de lo que parece. Incluso hay algoritmos, no me acuerdo ahora de los que yo leí, que ante todas las intubaciones marcan con el ecógrafo la membrana cricotiroidea. O sea, yo intubé a un paciente y marco con un silvapen dónde queda la membrana cricotiroidea por ecografía, que a veces palpándolo es difícil. Y ya si se me complica, la maniobra de la crico es hacer una incisión, pasar la Eichmann y ahí pasar un tubo fino, ni siquiera una cánula de traqueostomía, idealmente un tubo fino. Pero no sé qué comentarios puede o quiere hacer el resto. Bueno, yo acá. En primer lugar, felicitarlos, me pareció muy bueno y muy bien encarado además. Porque como dijo Alex, cierto, en la mayoría de lugares no tenemos muchas cosas de esas, a veces tampoco, si la tenemos tampoco la usamos. Y porque claro, hay una gran diferencia en lo que es una intubación coordinada como hace el anestesista y las intubaciones nuestras que muchas veces son de urgencia o muchas veces de emergencia, ¿no? Por eso hay cambios. Pero está bueno tener todo esto presente para ir como como cambiando esa cultura de la inmediatez, del apuro, de todo eso, ¿no? Después otra cosa que quería decir es, lamentablemente no tenemos video de laringoscopio, ¿tá? Es algo que es un debe que hace años que lo estamos pidiendo en las previsiones y no lo hemos tenido todavía. Sé que en blog había uno que una vez lo pedimos, pero al final no me acuerdo qué pasó, que no vino, lo usamos, intentamos usar, porque eso es importante, tiene mucha curva de aprendizaje, digo, no es así de agarrar de una y ya lo hago, no, porque requiere, no es que sea difícil, pero requiere como una práctica previa. ¿Tá? Eso por un lado. Después está bien, Alex, lo que nombraste que es la intubación retrógrada, que recién la nombraste, como la tiraste ahí, ¿no? A partir del cuello. Y además, y otra cosa que quería decir, que esto es medio como por la práctica, ¿no? Una vez me tocó un politomatizado grave, me acuerdo, no en el hospital, pero en otra cosa trabajando, y tenía un traumatismo sobre todo de cara, era impresionante. Y era imposible ver la vía aérea. Y estaba con la cirujana plástica, hizo una maniobra que a mí me impresionó realmente, porque pasó una aguja con un hilo en la lengua, por la lengua, entera la lengua, y la levantó. Y apenas la levantó así, enseguida se vio todo. ¿Tá? Que es una maniobra como claro, yo nunca había visto hacer, pero ella dijo, mira, te la levanto y enseguida vas a ver. Y vos sabés que tal fue así, pasó la aguja por la lengua, con hilos duros, ¿no? La cinchó y ahí se abrió todo el campo para ver toda la glotis, la epiglotis, todo. Está, eso como una anécdota, ¿no? Que es mucho más diferente que lo que ocurre en la realidad, pero está. Y bueno, nada más, muy bueno en las presentaciones realmente. Sí, no, esa no lo había escuchado nunca. En realidad, claro, la intubación retrógrada no está escrita en ningún lado. Lo que nosotros teníamos antes, que le pasamos una, mm, una guía de Seldinger y lo enhebramos, no, lo que sí es directamente la Eichmann o la Boogie, la guía azul, y por ahí le dilatan y le pasan un tubo. No, como que está medio desterrado. Me llamó la atención que en ningún lado estuviese descrito la intubación retrógrada. No, está un poquito pasa directamente a lo que es. La critomía. Sí, la crico. Sí, sí, sí. Eh, que así lo tengo por acá. Acá, esperen que les vea. Yo les comparto, ya los dejo, los libero.
Este es el algoritmo de uno de los... Pero este algoritmo está dirigido directamente para los que son los pacientes críticos de emergencia, que es un poco lo que hablamos hoy, que no, difiere un poco de lo que son. Y acá van, como hablaba Lucía, de lo que vendría a ser los sucesos normales, poner el pulso en la cabeza, la laringoscopía, y ahí va viendo si tiene éxito, si falla por arco del laringo. Acá hay un concepto relativamente nuevo que es el concepto del vórtex, donde se usa las 3 medidas no quirúrgicas, que son la ventilación, la laringoscopía y los dispositivos supraglóticos, y si eso falla, pasar a lo que es el acceso frontal de la vía aérea, el FONA. Escalpelo y lacrico, y bueno, con lente bloqueado y eso. Y, o sea, pasan, no caen en lo que son los repetidos intentos de la intubación para no dañar más la vía aérea y que después sí, cuando uno recurra a la crico, sea más difícil pasar el tubo. Pero nada, les quería comentar eso nomás. No sé si alguien quiere comentar algo más. Bueno, ¿les parece que nos va a quedar como debe entonces seguir armando? Gracias, Lucía, por el tiempo, por la preparación. Pero como te diste cuenta, nos falta mucho todavía de esto aprender y llevarlo a la práctica, quitarnos un poco los miedos de lo que son los fármacos y tener más disposición. Si yo tuviese que elegir qué dispositivo, si tuviese que elegir, ¿qué elijo? ¿Un videolaringo? Y capaz que yo elijo más algún dispositivo supraglótico de segunda generación, como recomendaba recién Lucía, que tienen para aspirar la vía aérea y tener sistematizado entrenamiento y en realidad el material no, porque ya está para hacer una cricotirotomía. El videolaringo sí es muy útil, pero si me das a elegir entre un y otro, prefiero los otros dos. Que el videolaringo ayuda, pero yo creo que teniendo ordenado la forma de intubar eso, nos ayudaría mucho. Bueno, y tener lo otro que también, sí, ya acabé que etomidato ketamina, de lo más disponible, ¿no? Son los pacientes con riesgo de colapso cardiovascular. Pero eso lleva un entrenamiento, un uso, una pérdida de cultura. A nosotros nos costó mucho, incluso, yo les he comentado que a veces los fármacos es algo un poco cultural. Pasó con los fibrinolíticos, que hay que perderles el miedo para seguir usándolo. Pasó con el propofol, con la infusión continua de propofol, que te tuvo que perder el miedo para seguir usándolo. Y creo que esto también tenemos que pasar por el tema de usarlo y perderles el miedo. Conocer, no hacer las cosas a lo loco, las contraindicaciones, cómo resolver una complicación con el uso de los fármacos, pero usarlos. ¿Ya? Bueno, no los molesto más. Nos vemos en la próxima, que creo que es síndromes coronarios agudos y dolor torácico, dentro de un mes más o menos. Bueno, gracias. Pasen bien. Lujo, gracias. Chao.